Bueno, vamos a retomar una vez que ya hemos visto las propiedades de simetría que tiene las distribuciones de masa, etcétera. Bueno, vamos a considerar una vez más la definición de la posición del centro de masa de una distribución, sea discreta o continua, ¿verdad? Si es continua, eso será una integral sobre los diferenciales m, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, ¿qué es eso que está ahí? Bueno, de alguna manera con esos límites y ese color amarillo hemos querido delimitar la zona donde está una distribución discreta. Estoy hablando de una discreta, pero da lo mismo, ¿no? Bueno, y diciendo que, bueno, allí donde están esas flechitas serían fuerzas que están actuando sobre las masas que están en esos puntos. O sea, hay puntos en los cuales hay una masa, una fuerza actúa sobre ella, una fuerza exterior, ¿verdad? Y bueno, en particular estoy identificando una sola de ellas, la iésima. Una cualquiera de ellas, la iésima, sobre la que actúa una fuerza externa F sub i, ¿cierto? La fuerza sobre la iésima. Si hay más de una fuerza sobre la iésima, esa es la resultante sobre la iésima, ¿verdad? Bien ahí. Bueno, entonces multiplicando ambos términos por m, tenemos que la masa total por la posición del centro de masa es la suma de todas las m y r. Y esto ya lo habíamos visto, esto es sencillo, esto es sencillo. Vamos a derivar dos veces respecto del tiempo. ¿Mm? Bueno, vamos a incorporar algo de notación para hacer más sencillo esto. Bueno, la derivada de una función respecto del tiempo vamos a notarla como f y un puntito arriba. El puntito arriba quiere decir derivada temporal. Cada vez que haya un puntito es derivada temporal. En la de abajo dice derivada segunda de la función respecto del tiempo dos veces, dos puntitos. Si hubiera tres, tres puntitos. Si hubiera y derivadas, bueno, y puntitos. Bien, ahí. Entonces allí lo tenemos simbolizado. La derivada segunda respecto del tiempo nos ahorramos todos los d a de t, toda esa historia. Dos puntitos arriba. Y entonces, ¿eso qué es? Bueno, la derivada, estamos considerando la masa constante, por supuesto, que no es la forma original en la que Newton había establecido estas cosas, después vamos a retomar sobre eso. Pero bueno, la masa es constante, entonces la derivada segunda del vector posición centro de masa es un vector posición, entonces su derivada segunda es la aceleración de ese centro de masa, de ese punto que es el centro de masa. ¿Está bien? Es la aceleración de ese punto, haya o no haya algo. Bien, un punto descriptivo de la distribución, ¿verdad? Bien, ahí está. Es decir, con eso, con más aceleración centro de masa, estamos hablando de la derivada segunda de lo que está a la izquierda de la ecuación de arriba, ¿verdad? Ahora vamos a desarrollar la parte que está a la derecha, derivada dos veces, ¿cierto? De nuevo, la consideración es la derivada de la suma de la derivada, y las m sub i son todas constantes, ¿verdad? Entonces aparece la derivada del vector posición de la iésima, y eso no es otra cosa más que la aceleración de la iésima. Ahora bien, Newton nos explicó que eso, la segunda ley, ¿cierto? Esa es la suma sobre las ies de las fuerzas intervinientes sobre la iésima. Insisto, después vamos a retomar sobre esto más adelante. Hasta ahora esto está perfecto, es así. La suma sobre las ies de masa i por aceleración i es la suma de las fuerzas actuantes sobre la iésima partícula, ¿verdad? Bien, ahí, o sea, la parte derecha. Luego entonces tenemos que la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a la suma sobre las ies de las fuerzas intervenientes sobre la iésima partícula. Bueno, esto es lo que he dicho recién, iésima partícula de un sólido rígido o de una distribución de masa discreta, como la que está allí. Esto no es un sólido rígido, sino que es una distribución discreta, ¿verdad? O sea, que es la suma de la resultante externa, la que allí estoy mostrando yo en el dibujo, y la fuerza de interacción con las demás partículas. O sea, todas las que están en los demás lugares. O sea, y la interna, fíjense que la estoy simbolizando con una F minúscula, digamos. Y pongo IJ, con J distinto ahí. ¿Por qué? Porque es la fuerza interna sobre la iésima, entonces se le ejecutan todas las J que no son I. Porque un cuerpo no interactúa con sí mismo, digamos, interactúa con los demás. Sería un poco aislado si interviniera solamente con eso mismo, consigo mismo. Bueno, entonces estamos teniendo la masa por la aceleración de otra masa en la sumatoria sobre las ies de las FI externa, la FI externa actuando sobre un cuerpo,
y las internas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pensar la FI interna como las FIJ. Bueno, allí está. Tenemos en el paréntesis la fuerza sobre la yésima externa más la suma de las FIJ para todo J distinto de I, ¿verdad? El I lo pone la suma de afuera. Entonces acá distribuido, entonces tenemos la suma de las fuerzas externas, lo que está en la primera parte, más la suma de todas las externas, porque suma todas las fuerzas que actúan sobre las demás, sobre cada una de las que hay. Entonces, bien, ahí. Vamos a desarrollar la sumatoria de las fuerzas internas para el caso de tres partículas, para mostrar lo que pasa. Esto es válido para n+1, obviamente. Pero vamos a mostrar esto para que tengamos una idea de lo que aquí sucede. Bueno, allí están los límites de la distribución discreta o de la distribución continua de masa, insisto, si no serían todas integrales esto. Bueno, ahí tenemos 1, 2 y 3, las tres, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos la fuerza externa total que actúa sobre la 1, las resultantes sobre 2 de la fuerza externa y sobre 3, que serían tres flechitas, digamos entre comillas, flechitas, así medio despectivo, de lo que está en el dibujo de arriba a la derecha, ¿verdad? Bueno, pero acá están faltando lo que está en rojo, las internas. Bueno, son las interacciones entre esas tres. Por ejemplo, está lo que 1 le hace a 2 y lo que 2 le hace a 1, ¿verdad? Entonces, ahí está. Tenemos lo que sobre 3 hace 1 y la que sobre 1 hace 3 y lo mismo para las dos. Ya mirando esto, nosotros sabemos que justamente por tercera ley, esos pares que están alineados sobre cada línea que une las dos partículas se van a anular, porque son pares de interacción, entonces son de igual módulo y sentido opuesto, la misma dirección y sentido opuesto. Entonces se van a anular de a pares, se van a anular de a pares. Entonces esa suma va a ser cero, ¿verdad? Eso va a ser cero. Bueno, pero lo vamos a demostrar. De todas maneras vamos a desarrollarlo, pero ya sabemos, estamos viendo gráficamente que esto es cero. Bien, ahí. Bueno, allí tenemos ese recinto donde estamos simbolizando que allí está esta distribución de masas, que vamos a decir eran tres, donde ya vemos que se van a anular los pares de interacción, ¿verdad? Por la definición, justamente, en tercera ley de Newton, ¿verdad? Por ejemplo, F2.1 es igual a menos F1.2. Este, entonces, bueno, cuando lo asumemos se van a anular. Bien, entonces vamos a probar eso. Entonces, ¿qué teníamos? Que la masa por la aceleración del centro de masa, o sea, la masa total del sistema. ¿Qué quiere decir eso que está escrito ahí? La masa total del sistema por la aceleración del punto donde está el centro de masa, donde quizá no haya ninguna partícula, es la suma de las fuerzas externas. Fíjense, hay una distribución de masa, las fuerzas están aplicadas sobre lugares distintos. Sin embargo, aquí en esa suma no aparece dónde están ubicadas las fuerzas, sino simplemente la suma. Y del lado de la izquierda está apareciendo solamente un punto, cosa notable. Y después tenemos en rojo lo que dijimos que íbamos a demostrar que era cero, la suma de las fuerzas internas, lo que está todo resaltado en rojo aquí y en el dibujo, ¿verdad? Ecuación 1. Bueno, primero, entonces hacemos valer I igual a 1, 2 y 3, las tres que hay, y allí está F1J, 2J y 3J. Y hay que desarrollar todo eso para los J distintos de cada I. En el primer término es J distinto 1, el otro J distinto 2 y otro J distinto 3, ¿verdad? Entonces, bueno, el primero es F1.2 y F1.3, el otro será 2.1 y 2.3, y el otro será 3.1 y 3.2. Allí, en los allí. Bien, ahí. Entonces ahora vamos, agrupémoslos los pares de interacción. Por ejemplo, entonces la suma que acabamos de desarrollar, bueno, el 1, 2, ¿cuál es el par de interacción? El F2.1. Aquel truco que decíamos, ponme la C, yo te la devuelvo igual y opuesta. Bueno, allí está, ese resaltado en azul es el primer par de interacción. El segundo es el otro par de interacción entre 1 y 3. 1, 3, 3, 1. Y la otra, 2, 3, 3, 2. Entre las dos partículas, 2 y 3, ¿verdad? Entonces allí es donde en cada uno de esos paréntesis vamos a aplicar la tercera ley de Newton, que F1,2 es igual a menos F2,1, o sea que esas sumas son ceros. Esto que estoy diciendo acá. Eso es cero, esto es cero y esto es cero. O sea, esa suma va a ser cero. Pero si queremos, anotemos efectivamente lo que allí dice, que FIJ es menos FJI. Bueno, acá está.
He cambiado F2.1 por F1.2 menos, F3.1 por menos F1.3 y F3.2 por menos F2.3. Bueno, así vemos. Son todas cero. Se anulan de a pares. Lo que ya vimos en el dibujo, lo vimos arriba, lo vimos abajo. Vayan por donde vayan. Todos los caminos estos conducen a Roma. Entonces es el vector nulo. Un vector nulo se puede simbolizar así con un cero directamente. 0, 0. Bien. Entonces la ecuación 1, ¿qué queda? Esto, fíjense, esto es una ecuación, pero ¿qué me está diciendo? En mi idioma, ¿qué me está diciendo? Dice, mira, vos tenés una distribución con i's masas, ¿m? Y sobre cada una de ellas actúa una fuerza externa F sub i. Bueno, dice, sumalas a todas, así, sumalas a todas, y eso es igual a la masa total del sistema por la aceleración del punto donde está el centro de masa. Fíjense, o sea, esta ecuación está escrita como para una sola partícula. Es lo mismo que yo tenía para una sola partícula. Decía, si tenías una sola partícula y había 10 fuerzas, bueno, dice, sumar a las 10. Y eso es igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. ¿Y esto qué es? Lo que está a la derecha es una partícula, simbólicamente. Es la derivada segunda del vector posición del centro de masa, o sea, la aceleración del punto de centro de masa por toda la masa. Esto me está diciendo, mira, agarra toda la masa, sumala y hace de cuenta que está colocada en el centro de masa. Bueno, la masa por la aceleración del centro de masa es la suma de las fuerzas externas. O sea, se está reproduciendo acá lo que hemos aprendido para una sola partícula. Nada más que esto para una partícula puntual, perdón. Pero no, esto no es lo mismo, no es una partícula puntual, hay un montón de ellas. ¿Bien? O sea, pero está valiendo lo que desarrollamos en la física anterior para la partícula, para el caso de que haya muchas partículas, ¿no? Las que quieran, y si todo esto se puede llevar a la integral si es continuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, vos tenés todas esas fuerzas, bueno, sumarlas a todas y entonces allí podés, sabiendo cuál es la masa, podés saber cuál es el vector de aceleración del centro de masa, o sea, para dónde va el centro de masa. O sea, no me está diciendo dónde está cada parte de esa distribución de masa, dónde están M1, M2 y M3, pero sí me está ubicando un punto característico, que es el centro de masa. Luego, las restantes masas están alrededor de él, ¿está bien? O sea, me está prediciendo dónde está el centro de masa de ese conjunto de partículas, producto de la actuación de todas las fuerzas externas. Es decir, que todo lo que nosotros le enseñamos en dinámica de la partícula, ¿para qué era? Para prepararlos para esta partícula ficticia, que es el centro de masa. O sea, todo lo que hemos aprendido antes sigue teniendo validez, pero simplemente ahora tenemos una distribución de masa y lo que habíamos aprendido para una partícula ya no es una partícula, es el centro de masa del sistema. No me dice cómo están las partículas alrededor del centro de masa, pero me ubica el centro de masa. Por ejemplo, si estas estuvieran siempre, si fuera un sólido rígido y estuvieran siempre a la misma distancia, estoy ubicando el centro de masa y las demás partículas estarán a la misma distancia que estaban antes. No sé cómo, pero están alrededor de él. Están alrededor de él. Entonces, es espectacular esto. El centro de masa del sistema, esta es la conclusión de esa ecuación, hay que leerla. Se mueve como si sobre él estuvieran aplicadas las fuerzas exteriores y en él se hallara la totalidad de la masa del sistema. O sea, como si fuera una partícula. El centro de masa se mueve como si fuera una partícula de masa total m. Bien allí. Bueno, ahí está la conclusión, resaltada, toda la historia. Esto, insisto, es una ecuación, pero me está diciendo lo que allí leen. Y es más, podríamos concluir también que al haber desaparecido la influencia de las fuerzas internas, porque se anulan de a pares, uno podría prescindir de ese subíndice, considerándolo exceso de notación y poner solamente suma de la FI, sabiendo que las internas se anulan en un sistema. ¿Está bien? Entonces uno podría prescindir de ese subext. Bien, ahí. Ya está, el centro de masa del sólido rígido o de una distribución de partículas se mueve como si en él se hallara la totalidad de la masa del sistema y sobre él estuvieran aplicadas todas las fuerzas exteriores. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación. O sea, todo lo aprendido en dinámica de la partícula nos predice el movimiento del centro de masa de un sistema de partículas. Bien ahí. Ahora no nos dice nada cómo están alrededor del centro de masa de las partículas. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, yo ya puedo ubicar un punto característico del cuerpo que se está moviendo. Ahora, ¿cómo se mueven los constituyentes del sólido rígido o de la distribución de masa alrededor del centro de masa para ya ubicarlo definitivamente?
cómo se movió todo el conjunto de partículas alrededor del centro de masa. Eso es lo que nos falta. Entonces, los invitamos a ver la clase 4 de 4, torque.